Doy la bienvenida a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC. Gonzalo, qué gusto poderte saludar. ¿Cómo estás? Mi querida Magda, muy buenas tardes. Qué gusto. Oye, siguen avanzando estos foros, este parlamento abierto para la discusión de la reforma eléctrica, y la verdad es que de pronto parecería que es un diálogo de sordos. No se ve que le vayan a querer cambiar ni una coma a esta iniciativa que están presentando, pero me gustaría conocer tu visión general primero para ir calentando el tema. Bueno, creo que el punto más importante es decir dos cosas. Una, que todo el ejercicio del Parlamento abierto no es vinculatorio y por consecuencia no importa lo que digan ambas partes, CFE y todo el oficialismo, o bien todos los expertos y la academia que ha mostrado los retrocesos que incluiría o que podrían preverse con esta iniciativa. Los legisladores, como muy bien apuntas, están parecería empecinados en que se apruebe algo en unos términos que es francamente agresivos e inaceptables. E incluso, te lo puedo ir adelantando que es una pregunta clave, en este momento tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser aprobado a pesar del discurso oficial. La realidad es que no han mostrado ninguna flexibilidad en ningún ámbito. De hecho, incluso las mesas de negociación con otros partidos como el PAN se han vuelto a cerrar. Y obviamente en este clima de crispación derivado de los escándalos de corrupción alrededor del presidente y su familia, pues obviamente no hay condiciones de diálogo que permitan tener una reforma, en todo caso que se pudiera ser transitada o justamente acompañada por otros partidos políticos. Déjame retomar esta última parte, ¿no? A ver, no se le ve posibilidad. Sin embargo, sobre lo que está planteado, y en dado caso, vamos a futurearlo un poco, en dado caso que terminara aprobándose, tal y como está en este momento, que lograran los votos y demás, ¿qué señales serían las que estuviéramos enviando y qué tanta capacidad tendría al mismo tiempo también la Comisión Federal de Electricidad para poder producir toda esa energía que requiere nuestro país, que también hay que decirlo, es un país con mucha demanda en esta materia, en materia energética? Es correcto, justamente Magda, y vamos a empezar con algunos números. ¿Cuánto puede abastecer en este momento hoy la CFE? Te digo, justamente es donde nace el famoso y mítico 54%. Ese 54% no es como dijo la secretaria Nale, que un día el presidente se les ordenó ese número. No, ese número es la capacidad potencial que podría tener CFE de cubrir la demanda si pone a trabajar todas sus plantas al 100% de su capacidad todos los días, 24 horas al día. Obviamente podemos saber que ese 54% es meramente potencial o una cosa teórica porque no sabemos que no todos los días llueve y que no llueve lo mismo en Tabasco o en Chiapas como llueve en Nayarit, donde tenemos 3 grandes hidroeléctricas, la de Solidaridad, Aguamilpa y El Cajón. Obviamente esto no alcanza suficiente tener agua para poder ser abastecido. También obviamente en ese sentido, sabemos justamente que 1 de cada 2 hogares, o en este caso en realidad muchas regiones, sobre todo del norte y de las 2 penínsulas, estarían prácticamente a oscuras. No habría electricidad, CFE no puede por sí solo hacerlo. Entramos a temas muy complicados porque uno de los corazones de la reforma es la cancelación de los permisos privados de generación, permisos que en este momento no tienen investigación ni sanción alguna desde 1994 que se aprobaron y que han sido justamente vigentes. Incluso déjame darte un dato de cómo han funcionado. El proyecto del Productor Independiente de Energía de Iberdrola, el proyecto de Monterrey 3, tuvo el récord de ser la planta más eficiente de todo el país por casi de 20 años. Hoy estas plantas estarían siendo canceladas, justamente sus permisos, y tendrían que bajar el switch. Y dado que CFE no puede abastecer la demanda, ocurre un fenómeno que lleva a altísimas preocupaciones, Magda. Y esto es que CFE, para asegurar la continuidad del sistema, que no haya apagones, puede hacer todo lo que tenga que hacer a su alcance, lo cual también significa y abre la posibilidad de hacerse cargo o entrar a operar las plantas privadas sin ninguna resolución judicial de por medio. Eso es muy importante, Magda, para entender de que eso es algo peor todavía que una expropiación. En una expropiación sabes y está garantizado así en la ley que tendrás una indemnización. En este caso de una ocupación temporal pero indefinida, pues sin embargo no se sabe cuándo y si verdaderamente pueden aplicarse algún tipo de indemnización. Obviamente la señal de largo plazo es malísima porque México estaría diciendo que no respeta los contratos, que México cambia las reglas a su antojo y que por desgracia toda la certidumbre que pudiéramos llegar a tener para inversiones de largo plazo, las que genuinamente dan empleo y desarrollo, pues en México simplemente ya no habría condiciones para este tipo. ¿Cómo ya se han cambiado las reglas también en otros rubros, no? Pero Gonzalo, dime una cosa.
para empezarlo a aterrizar y que lo entendamos como ciudadanos, ¿no? Porque al final del día, pues realmente el ciudadano se sienta y lo que está viendo es politiquería y le pueden hablar de parlamento abierto y demás y pueden llegar ustedes como especialistas y demás. Y realmente el ciudadano dice, bueno, pues a mí nada más díganme cómo me va a impactar a mi ciudadano, porque yo lo que quiero es pagar menos energía eléctrica, porque de pronto cuando te sientas y escuchas todos estos spots del gobierno federal, te dicen, hey, te robaron la soberanía energética y te la vamos a devolver, la Comisión Federal de Electricidad te va a dar energía más barata y demás. Entonces, pues tú terminas creyendo lo que te está diciendo el gobierno federal. ¿Cómo le impacta al ciudadano de a pie? ¿Cómo es que va a pagar entonces a partir de este momento la energía eléctrica? Leía una nota de Animal Político en donde dicen, oigan, aguas, porque a partir del 2022 va a empezar a incrementar también el costo de la energía, porque se mueve con base en los temas de inflación, ¿no? Esa tarifa. Entonces, ¿qué podemos esperar si de pronto llega a aprobarse así la reforma? Bueno, en primer lugar, eso hay que decirlo, el costo de generación, eso te lo puedo decir, prácticamente se duplica. Y ahí entramos a un tema altamente complejo y contencioso, e incluso hay que decirlo de las mentiras que ha dicho CFE. CFE ha dicho y ha hablado justamente de una tarifa social, que sería una sola tarifa a todo el país, y la realidad, te lo digo, Magda, la reforma no habla de tarifas. Lo único que dice es que CFE podrá establecer sus tarifas sin consultarlo con nadie. Ahora ya no tiene que consultarlo con la Secretaría de Hacienda, con la Comisión Reguladora de Energía, es más, ya no lo tiene que consultar ni siquiera con el presidente. Y ese espacio de ambigüedad sugiere de que también puede ser que a un estado que se ha portado muy bien con el presidente le dejen la energía quizá a un centavo, y algunos estados que a lo mejor se voltearon y ya no apoyan al presidente o que cambiaron de partido político, ahora subírselos a 5,000%. Este espacio de ambigüedad es lo que le da a la reforma. Tenemos un tema que lo mencionas muy bien, y es de que la gente quiere tener energía más baja. Pero como los costos van a ser más altos, esto significa mayores subsidios eléctricos. Y buena parte de esos subsidios eléctricos, déjame decírtelo también, no son únicamente para inversiones o para justamente mantener los subsidios que tiene la gente. Es para pagar los incrementos de nómina y de las ineficiencias que tiene la CFE. Eso es muy importante entenderlo. Incluso cuando dicen que CFE va a desaparecer, eso no es cierto, eso también es una mentira. CFE tiene un monopolio en las líneas de distribución, las que vemos afuera de nuestras casas, y las líneas de transmisión, estas que estamos viendo en pantalla y que las vemos sobre todo en las carreteras de todo el país. En todo ese sentido, CFE es la única operadora, la única permisionaria, y obviamente son monopolios donde ha ganado una cantidad extraordinaria de dinero. Sin embargo, tratan en todo esto, y hay que ponerlo muy claro, y ahorita tú me haces una pregunta muy importante, ¿cómo le afecta al ciudadano? Y te lo voy a decir de una manera muy clara. Es recordar prácticamente cómo era 1980-82, donde justamente CFE quemaba, en lugar de gas natural o de carbón, quemaba combustóleo. Y estas nubes amarillentas que se ven, en realidad ese amarillo es por dióxido de azufre. Y eso, por desgracia, está altamente correlacionado a enfermedades respiratorias como EPOC, cáncer de pulmón y enfisema pulmonar. Así que obviamente cuando veamos que la sociedad empieza, los mexicanos empiezan con esa tosecita que no se va, o que los que tenemos niños empiezan a tener ese reflujo, ese tos con flema, pues ahí es donde vamos a ver lo que estamos ahorrándonos de energía eléctrica, lo vamos a pagar en visitas al doctor. Híjole, qué forma tan fuerte de plantearlo, ¿no? Sí, un impacto directo sobre la salud pública. Desafortunadamente, Gonzalo, se nos agotó el tiempo, pero como siempre ha sido un gusto poder conversar contigo. Claro que sí, Magda, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Abrazo fuerte para ti, Gonzalo Monroy. Nosotros